Ese tiempo lo estaba superando, lo estaba excediendo, lo estaba violando y no le importaba. A propósito de la libertad que ha recobrado el exministro Bonilla, libertad que ha recobrado conforme a una libertad por vencimiento de términos en una atinada y muy ponderada intervención de su abogado Jaime Granados, ha de decirse lo siguiente. Esta libertad la obtuvo conforme al artículo 317 de nuestro Código de Procedimiento Penal y fue avalada o decretada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala de Decisión Penal del Tribunal de Bogotá. Yo tengo una profunda admiración por este tribunal. Grandes magistrados por allí han pasado. De hecho, ya hay uno que integra la Sala de Casación Penal de nuestra honorable Corte Suprema de Justicia, José Joaquín Urbano, un magistrado de avanzada, porque este tribunal es quizás el que ha marcado el cerco o el sendero de nuestra honorable Corte Suprema de Justicia. De hecho, recordemos inclusive, antes de entrar a hablar de esta libertad por vencimiento de términos, fue justamente el Tribunal de Bogotá quien zanjó de un tajo, y sobre esto hablaré luego, aquellas cuestiones relacionadas con las objeciones por temas no abordados en el directo. Hizo mella y eco en la Corte Suprema esta situación que fue superada. Será objeto de otro video, se los prometo. Pero hablemos de la libertad por vencimiento. Es decir, el quid del asunto o el problema jurídico es aquella libertad que va desde la imputación, cuando es avalada por el juez, hasta la radicación o presentación del escrito de acusación. Radicación efectiva. La Corte Suprema de Justicia, legislando lo que no es su función ni atribución, decía que la Fiscalía derogó de un tajo el artículo 317 en el punto en el cual o por el cual la Fiscalía se superaba los 60 o 120 días que prescribe la ley. Es decir, imputados los cargos, la Fiscalía tenía un término perentorio y preclusivo para presentar y radicar el escrito de acusación. Ese tiempo lo estaba superando, lo estaba excediendo, lo estaba violando y no le importaba. Y no se decretaban las libertades porque aún venciéndose ese tiempo, la Fiscalía, de manera descarada e irrespetuosa del proceso debido estructural, presentaba el escrito de acusación superando los tiempos que la ley establecía. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal avalaba esta mala práctica. Y entonces, cuando el defensor solicitaba esa libertad, era enterado y notificado por vía citación la Fiscalía de que ante juez de control de garantías estaban pidiendo una audiencia para solicitar la libertad por vencimiento. Inmediatamente corrían y radicaban el escrito de acusación y se solucionaba y se zanjaba el problema. Es decir, ya luego, cuando llegaba ante juez de control de garantías, este decía hecho superado y no pasaba nada. Lo cual quiere decir que el trámite seguía su curso normal. Señores, la Ley Procesal Penal, de acuerdo al artículo 295 del Código de Procedimiento Penal, habla de que todo lo relacionado con la libertad se ha de interpretar de manera restrictiva, no de manera extensiva. Si la ley dice, si el Estado no radica dentro de los tiempos de ley el escrito de acusación, la persona recobra su libertad de manera inmediata. Inmediata, y es que el funcionario público la tiene que decretar como tal. Desde ese mismo día al día siguiente, a petición de parte rogado, el juez la ha de decretar, al margen o independientemente de las actuaciones que sobrevengan, como la extemporaneidad de la radicación de un escrito de acusación. Me parece loable y plausible lo que el Tribunal de Bogotá hizo. Creo que fue una magistrada muy valiente, digna de toda mi admiración, decir, no, ese cuentecito se acabó, esa mala práctica no va conmigo, porque es que está aplicando la ley en todo su rigor. Y es que la ley procesal penal, o al menos la actuación procesal penal, se rige por el principio de la reserva legal, por el principio de legalidad. Y no es una cuestión del artículo 6º del Código de Procedimiento Penal, no. El artículo 230 constitucional, inciso 2, dice, nos regimos por el imperio de la ley. Lo que está escrito no lo tenemos por qué inventar, o no tenemos que ir más allá de lo que ya la ley nos dice. Lo que pasa es que no podemos adecuarnos a las partes o al rol de parte, porque entonces el juez, si yo simplemente ante una mala práctica de la Fiscalía, yo llego y zanjo o soluciono, estoy asumiendo actitud de parte. Y no podemos, ningún juez ni magistrado, asumir actitud de parte. Entonces, en mi humilde opinión, ojalá esto vaya cambiando, esta práctica tan satánica y tan horrible de ser condescendientes y convalidando los errores de las partes, porque el juez no es parte.